Aleluya, aleluya, gloria, aquel que para siempre vive. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea por los siglos de los siglos. Sean todos bienvenidos a un segmento más de Cápsula Bíblica, aleluya, en donde estaremos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página de Facebook, adorando al Rey de Reyes. Santo sea el Señor. Estamos aquí en la serie de Génesis, aleluya, y vamos a tratar hoy el capítulo 14, la parte 12 de nuestra serie, Santo sea el Señor, en donde veremos lo que es el encuentro de Abraham con Melquisedec. Este ser misterioso, por decirlo de alguna forma, porque la palabra nos dice, aleluya, que no tenían genealogía. Santo sea el Señor. Pero antes de entrar en materia, aleluya, yo quiero hablar algunos puntos clave para poder entender a Melquisedec, aleluya, y el sacerdocio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que analizar primeramente lo que es el sacerdocio levítico. Santo sea el Señor. Levítico es que viene de la tribu de Leví, de donde, aleluya, venían, valga la redundancia, Moisés y Aarón, aleluya. Y nos dice la palabra cuando dieron la ley mosaica, desde el libro de Éxodo nos dice que a Aarón y a sus hijos se les dio el sacerdocio, aleluya, como estatuto perpetuo, es decir, permanentemente. Pero vamos a ver algunos elementos clave, aleluya. Santo sea el Señor. Y uno de los elementos que vamos a estar viendo es que la ley mosaica proveía que los israelitas entregaran el diezmo de todo, tanto de los granos, aleluya, de la fruta, de todo lo que ellos podían obtener, aleluya, de todos sus recursos. Tenían que darle el 10% a los levitas para su sustento y el sustento del templo. Y esto yo quiero que veamos la cita en Levítico 27, aleluya, del 30, y veamos también el 34, aleluya. Santo sea el Señor. Levíticos 27, aleluya, versículos 30 y 34. Y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Aleluya. Y el versículo 34 dice, estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Es decir, aquí lo que vemos es el establecimiento de los diezmos, lo que es la ley mosaica para el pueblo de Israel. Santo sea el Señor. Luego de esto, ya en el periodo de la monarquía, es decir, cuando los reyes de Israel, que comenzaron por el rey Saúl, los diezmos los recibía el rey, aleluya, como impuestos reales. Santo sea el Señor. Eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel 8:15. No vamos a ir allá, santo sea el Señor, porque si no se me haría demasiado largo el video. Tengo unas cuantas citas bíblicas que tratar. Ustedes saben que a mí me gusta hablar por la palabra del Señor, porque siempre le digo, el mensaje que yo traigo no es mío, aleluya, es del Señor, aleluya. Y su palabra y su voluntad solamente la podemos encontrar en la Biblia. Y es lo que nosotros necesitamos, leer más la Biblia. Aleluya, santo sea el Señor. Bendito, santo sea el Señor. Entonces, dice que el sacerdocio levítico, Dios consagró a Aarón y a sus hijos. Aleluya. Y esto nosotros lo vamos a ver en Éxodo 29, versículo 9. Santo sea el Señor. Alabado sea el santo nombre del Señor. Estos videos son en vivo, así que lléveme con calma y con paciencia, porque es que me gusta hablar por la palabra del Señor. Éxodo 29, versículo 29. Aleluya, bendito y alabado es nuestro Dios, aquel que para siempre vive. Aleluya, Dios. Bendito dice. Y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Aleluya, Dios. Aquí nosotros vemos, aleluya, cómo Dios le da, aleluya, permanentemente el sacerdocio. Es decir, lo comisiona a ellos, a la tribu de Leví, para ser sacerdotes, aleluya, por siempre. Pero ¿qué sucedió con ellos? Aleluya, bendito y santo sea el Señor.
Nosotros vemos más adelante, aleluya, en la historia de Elí que se encuentra en Primera de Samuel, aleluya. Vamos a ir allá, Primera de Samuel, pero primeramente te voy a contar una breve historia. Aleluya, que Samuel era el sacerdote, aleluya. Aquel, aleluya, que estaba oficiando en el templo, aleluya, cuando nació el profeta Samuel y se lo entregaron a él para adoctrinarlo, para lo consagraron a Dios, santo sea el Señor. Pero la palabra nos registra aquí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, aleluya, que eran malvados los hijos de Elí, aleluya. Dice la palabra que Elí ya estaba viejo, también estaba ciego. Pero los hijos hacían tantas horripilancias porque ellos no respetaban el mandato de la ley mosaica, en el cual, aleluya, había una porción de los sacrificios que se le daba a los levitas, aleluya, refiriéndonos ya a lo que era el sacrificio de cordero, aleluya, en este momento. Y ellos, aleluya, hostigaban a la población, y cuando estaban preparando el cordero, ellos enviaban a un siervo de ellos con un tridente a sacar lo que ellos querían de la carne. Aleluya. También le decían a algunos de la gente del pueblo que llevaban sacrificio, aleluya, que antes de sacar la grosura, que era la parte que le correspondía al Señor, y quemarla, que primeramente se la dieran a ella y que se la dieran cruda. Y si la persona se negaba, claro, por respetar lo que era la ley mosaica, aleluya, ellos ejercían la fuerza, aleluya, sobre ellos. También la palabra nos registra, aleluya, que los hijos de Elí se acostaban con todas las mujeres que servían, aleluya, en el templo. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos nosotros la corrección de Elí hacia ellos. Aleluya. Y esto está en Primera de Samuel 2, aleluya, versículo 25. Aleluya, Dios. Santo sea el Señor. Alabado sea el Señor por siempre. Dice, aleluya. Cuando él lo corrige, no lo voy a leer completo, pero ustedes pueden buscarlo en Primera de Samuel, el capítulo 2, lo pueden leer completo, que le habla de esta historia. Aleluya. Entonces, lo último que este hombre le dice, digamos, el sacerdote Elí, para corregir a sus hijos, aleluya, porque él le dice que está mal todo lo que están haciendo, que él está escuchando los rumores en el pueblo de lo que ellos hacen, y que el pueblo no está contento con ellos, aleluya, porque está haciendo que, aleluya, el pueblo peque contra Jehová. Santo sea el Señor. Y una de las cosas que Elí, su padre, le dice, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Aleluya. Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Ellos hicieron caso omiso a lo que su padre le dijo. Pero a mí me llamó la atención específicamente, aleluya, este pasaje bíblico del versículo 25, porque Elí es claro y le dice que si un hombre peca contra otro, aleluya, hay solución, hay esperanza, porque el mismo Señor va a interceder por ello, va a mediar, aleluya. Pero ¿qué le queda al hombre cuando peca contra Dios mismo? Cuando se levanta lleno de altivez, aleluya, contra su Dios creador, porque la situación que ellos tenían es que querían lo mejor, aleluya, todo lo mejor que se le daba a Jehová, aleluya, porque es el único merecedor de la gloria, de la honra, de la majestad, por los siglos de los siglos. Ellos querían toda esa adoración para ellos, toda la mejor parte. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos que ya Jehová en este momento había prácticamente decretado la muerte contra ellos, porque les cerró los oídos, aleluya, para que ellos no escucharan el consejo de su padre y se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos. Bendito y santo sea el Señor. Ahora vamos a ver la profecía que Jehová trae, aleluya, después de esta conversación, aleluya, de padre e hijos, aleluya. Esta profecía que Jehová trae contra la casa de Elí, es decir, contra todos sus hijos y toda su descendencia. Cómo esto marcó en el sacerdocio perpetuo que se le dio a Leví allá en la ley mosaica en el monte Sinaí. Bendito y santo sea el Señor, el que para siempre vive. Y esto lo encontramos en el mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 2, pero en los versículos 27 al 36. Santo sea el Señor. Aleluya. Profecía contra la casa de Elí. Dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, aleluya, así dice el Señor,
no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre, cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. Alabado sea el Señor. Jehová le dice esto porque recordemos que, aleluya, Moisés venía de la casa de Leví y Jehová se le reveló a Moisés. Jehová escogió, aleluya, a Moisés, aleluya, para libertar al pueblo del dominio de egipcio. Santo sea el Señor. Entonces Jehová prosigue: no les escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí por siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y tu fuerza de la casa de tu padre. Aleluya. Y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada. Aleluya. A pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Aleluya. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Aleluya, Dios santo. El 36. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él. Aleluya, por una moneda de plata o una torta de pan. Aleluya. Y dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Dios mío, esto es una palabra poderosa, porque aquí, por el comportamiento de sus hijos, aleluya, y por él y en cierta parte apoyarlo, aleluya, le fue quitado el sacerdocio perpetuo. Santo sea el Señor. Y le fue declarada la muerte, y que ninguno de ellos, aleluya, iba a llegar a ser anciano o a ser un hombre maduro, hombre o mujer, bendito. Y la señal era que sus dos hijos morirían en el mismo día. Y si nosotros vemos más adelante, aleluya, esto sucede, que le llevan la noticia que sus dos hijos mueren, y él como que cae para atrás y se desnuca y también muere. Bendito y santo sea el Señor. Pero la palabra tiene que cumplirse, la palabra de Dios. Santo sea el Señor. Esto es por la arrogancia, aleluya, de esos dos líderes, aleluya. Santo y alabado sea el Señor. Bendito, santo, santo, santo. Entonces veamos el cumplimiento, aleluya, profético de esta palabra que se le declaró aquí. Y la vamos a ver en 1 Samuel 22, del 11 al 23. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Santo es el que para siempre vive. Dice: matanza de los sacerdotes de No. Ya aquí nosotros vamos a entrar, aleluya, cuando el primer rey, que era Saúl, aleluya, cómo Saúl ordenó la matanza, aleluya, contra estos reyes, y cómo, contra estos sacerdotes, y cómo se llevó a cabo dicha matanza, aleluya, porque ningún israelita se atrevió a levantar su mano contra los ungidos de Jehová, aleluya. Solamente uno que era de edomita, es decir, de Edom. Sabemos que Edom es Esaú, de la descendencia de Saúl. Santo sea el Señor. Veamos. El rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo: escucha ahora, hijo de Ahitub. Y este respondió: heme aquí, mi señor. Y le dijo Saúl: ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí? El hijo de Isaí sabemos que se refiere
aleluya, a David, aleluya, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy. Respondió Ahimelech, aleluya, al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre, es decir, toda la tribu de Levita, todos los sacerdotes. Santo es el Señor. Y el rey dijo a los guardias que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. Aleluya. Y porque sabían que él estaba huyendo, no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. Aleluya. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Es decir, este edomita, aleluya, exterminó, aleluya, la raza de los sacerdotes, de los levitas. Acabó con todo ello, desde los niños de pecho, aleluya, las mujeres, pero también todas sus pertenencias, aleluya, los asnos, los animales, todo ello. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Aitot, llamado Abiatar, es decir, un sacerdote, escapó y huyó tras David. Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía que el día cuando Doeg edomita estaba allí, que de seguro lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Es decir, aleluya, aleluya. El rey David, cuando se posicionó como rey, aleluya, santo sea el Señor, aleluya, lo posicionó también a él como sacerdote. El rey David se encargó de cuidarlo, aleluya, santo sea el Señor, y le dio un lugar seguro a su lado. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, pero ¿qué sucedió con este Abiatar? Este fue el único, aleluya, que sobrevivió. Pero, aleluya, sucede que cuando David estaba muriendo, aleluya, bendito y santo sea el Señor, cuando la rebelión de Adonías, su hijo, aleluya, que se proclamó rey, Abiatar fue uno de los que lo siguió y de los que hizo que él se proclamara rey y que lo apoyó, aleluya, porque no apoyaba el reinado de Salomón. Santo sea el Señor. Entonces cuando el rey Salomón, aleluya, toma su trono, santo sea el Señor, lo manda a una ciudad de refugio, lo manda que se refugie, aleluya, y le dice además, aleluya, santo sea el Señor, que él no lo mata, aleluya, porque en un momento clave, aleluya, de la vida de su padre, él lo apoyó y él también cargaba el arca del Señor. Es decir, tuvo misericordia por lo que él había hecho anteriormente con su padre. Digamos, tuvo agradecimiento, aleluya, y le perdonó la vida. Este fue el único, aleluya, que quedó. Y esto es para que se cumpliera, aleluya, aleluya, la profecía del Señor. En Primera de Reyes 2, 26 al 27. Veamos, aleluya. Es que me gusta hablar con la palabra, aunque el video se haga un poquito largo, porque necesitamos, aleluya, más de la palabra del Señor y menos de la humanidad. Aleluya. O sea, de nuestra carnalidad, de nuestro pensamiento, de nuestras ideas. Tenemos que leer la palabra y permitir que el Espíritu Santo se revele. Santo sea el Señor. No estamos para seguir doctrinas de hombre. Primera de Reyes 2, del 26, aleluya, al 27. Alabado sea el Señor. Santo sea el Señor. Santo es su nombre, Dios. Aleluya, Dios. Aleluya. 26 al 27. Santo.
el que para siempre vive. Entonces dijo el rey, aleluya, al sacerdote Abiatar, refiriéndose a Salomón: vete a Ananot, a tu campo, porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Aleluya. Aquí se cumple, aleluya, la palabra, aleluya, de que le sería quitado, aleluya, el sacerdocio eterno, aleluya, a la tribu de Leví. Mi alma alaba al rey. Ahora bien, vamos a hablar de Melquisedec. Ya que estamos claros todo lo que sucedió, aleluya, con los levitas, entonces vamos a hablar de Melquisedec, bendito y santo. Y para ello nosotros vamos a ir, mis amados, aleluya, a Génesis 14 del 17 al 24. Aleluya, Dios. Bendito es el que para siempre vive. Aleluya. Abraham y Melquisedec. Aleluya. Dice, a su regreso, después de derrotar en Kedorlaomer a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Si nosotros recordamos la parte anterior de Génesis, aleluya, tratamos de cuando, aleluya, la coalición de 4 reyes, aleluya, se llevaron prisioneros, aleluya, a 5 reyes, entre ellos los de Sodoma y Gomorra, y entre ellos se llevaron esclavos, aleluya, a Lot, el sobrino de Abraham. Cuando entonces Abraham intercedió en esto y le cayó atrás para rescatar a su sobrino, aleluya, y él mismo venció, aleluya, él con su siervo vencieron a esta coalición de 4 reyes, aleluya. Entonces vemos que después de este gran triunfo que nuestro Señor le dio, aleluya, en la liberación de estos pueblos, la liberación de estos reyes, santo sea el Señor, aparece Melquisedec, aleluya, rey de Salem. Continuemos, santo sea el Señor. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, aleluya. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Aleluya, dice rey de Salem, que significa rey de paz. Aleluya, Salem es una forma abreviada también de lo que es la ciudad de Jerusalén. Aleluya, santo sea el Señor. Cuando nosotros vemos que sacó pan y vino, aleluya, para dárselo a Abraham, aleluya, entendemos por la palabra del Señor que el pan es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra, y el vino es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma tú los bienes. Alabado sea el Señor santo. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Abner, Escol y Manré. Ellos tomarán su parte. Alabado sea el Señor. Esta fue la actitud, aleluya, de Abraham. Pero enfoquémonos, aleluya, en lo que es la historia de Melquisedec. Aleluya, que dice la palabra que este era un hombre, aleluya. Este era un sacerdote del Dios Altísimo, es decir, un sacerdote de Yahweh, aleluya. Y dice la palabra que era de Jerusalén, aleluya. Era mayor, aleluya, que Abraham, aleluya, porque nosotros vemos que Abraham entrega los diezmos a él, pero Abraham también recibe el pan y el vino, la palabra y la revelación que Dios le dio a través de Melquisedec. Santo sea el Señor, un hombre que nunca se había mencionado, aparentemente sin genealogía. Bendito y santo sea el Señor. Pero veamos nosotros, aleluya, lo que dice el Salmo 110 del 1 al 4. Es una parte fundamental nosotros ver lo que dice este Salmo, mis amados. Alabado sea el Señor. Aleluya, Dios. Salmo 110 del 1 al 4. Aleluya. Gloria al que para siempre vive. Aleluya. Dice, aleluya.
Dice el Señor, aleluya. Hay unas versiones que dice, esto a mí me encanta. Dice el Shaddai al Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Aleluya, Dios. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor, aleluya, de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado, enfóquese en esto, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendito y santo sea el Señor. Esta es una profecía mesiánica que el Señor le da a David. Bendito y alabado sea el Señor. Aleluya. Cuando dice el Señor a mi Señor, está hablando del Shaddai, al Adonai. Dice el Shaddai, que significa Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Es decir, se está refiriendo al Padre. Dice el Padre al Adonai. Adonai significa mi Señor. Siéntate a mi diestra, aleluya. Y esto nosotros podemos ver el cumplimiento luego de la resurrección de Jesús, aleluya. Esto usted lo puede encontrar, aleluya. Entre otros pasajes bíblicos, en el libro de Hechos, capítulo 2, aleluya. Cuando el Señor, aleluya, es exaltado, cuando llega al cielo allá, aleluya, y el Padre lo sentó a su diestra, aleluya, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que, aleluya, toda rodilla se doble y toda boca tenga que confesar que Jesús es el Señor. Dios lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Pero cabe destacar, aleluya, que en esta profecía le dice, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entendemos, aleluya, también por la palabra del Señor, aleluya, que el rey David, aleluya, fungió como un sacerdote. El rey David era un prototipo de ese Mesías que iba a venir a rescatar el mundo. Y él fungió como rey y como sacerdote. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Entendemos que David viene de la tribu de Judá, que nunca antes había tenido, aleluya, bendito y santo sea el Señor, precedente de algún tipo de sacerdocio, porque el sacerdocio era única y exclusivamente de los levitas. Aleluya. Recordemos que cuando el rey Saúl ofreció sacrificio, porque no esperó, se desesperó, aleluya, valga la redundancia, porque el pueblo según él lo estaba atacando y se desesperó y no esperó al profeta, aleluya, al profeta Samuel, santo sea el Señor, y le hizo el sacrificio a Jehová. Recordemos que fue rechazado por esto, porque hizo algo que a él no le correspondía, aleluya. Él venía de la tribu de Levita, aleluya, de la tribu de Benjamín, y los únicos, aleluya, que estaban autorizados para ejercer el sacerdocio y ofrecer, aleluya, sacrificio a Jehová, eran los levitas. Bendito y alabado sea nuestro Señor Altísimo. A Él sea toda la gloria. Santo sea el Señor. Entonces vemos aquí al rey David, prototipo, aleluya, de Jesús. Cuando se le da esta profecía, aleluya, se le está hablando no de él, aleluya, sino, aleluya, de ese Mesías que iba a venir y que luego de su sacrificio en la cruz del Calvario, luego que muriera, aleluya, estaba garantizado que él iba a resucitar, aleluya, y que luego de su resurrección, aleluya, el Señor, aleluya, nuestro Shaddai, nuestro Dios omnipotente, lo ibas a exaltar sentándolo a su derecha y dándole la autoridad sobre todo lo creado hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Aleluya, bendito, santo, que mi alma adora al Rey, mi alma se regocija al ver que ya el Señor hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que seguir caminando en fe porque ya todo está hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nosotros vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 7 completo de Hebreos. Aleluya. Es que hay pasajes, aleluya, que no podemos leer un solo ni dos versículos, sino que tenemos que involucrarnos en ellos. Aleluya, santo sea el Señor. Y este es uno de ellos. Aleluya, capítulo 7. Nos habla el sacerdocio de Melquisedec. Santo sea el Señor. Dice,
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó diezmos de todos los despojos, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Aleluya. Esto es rey de paz. Aleluya. Recordemos que todos estos atributos, todos estos nombres se aplican a la persona del Mesías. Santo sea el Señor. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Bendito y santo sea el Señor. Es decir, de este hombre, de este rey de Salem, aleluya, que se identificó primeramente como el rey de Salem, aleluya, pero segundo como sacerdote de Yahweh. Santo sea el Señor. No tenía genealogía, es decir, porque nadie lo conocía. No se da más explicación. No es que él nació de la nada, ni que era una aparición, aleluya, sobrenatural. Era un rey, pero no se presentó nada acerca de él, ningún tipo de afirmación, aleluya, para mostrarlo, santo sea el Señor, como el prototipo de Jesús. Aleluya, para mostrar que Jesús, aleluya, no tenía en su genealogía, aleluya, bendito y santo sea el Señor, no pertenecía a la tribu de Leví, pero aún así él iba a ser el sacerdote por toda la eternidad. Sigamos, aleluya. Grandeza de Melquisedec. Consideren pues la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, aleluya, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Aleluya. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aleluya. Aquí ciertamente hombres, refiriéndose aquí en lo terrenal, aleluya. Ahora, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Aleluya, Dios. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmo, pagaba diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No sé si están entendiendo la analogía, aleluya, que está haciendo el escritor de Hebreo, aleluya, de Melquisedec y el maestro, nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está mostrando, aleluya, que es más grande que Abraham, aleluya, y que ciertamente hasta Leví, que aún no había nacido, faltaban siglos para que él viniera. Santo sea el Señor. Ahí el mismo Leví tuvo que pagar los diezmos a este, es decir, que Melquisedec, aleluya, representando al maestro, era más grande que él y tenía el derecho para recibir esos diezmos. Santo sea el Señor. Aleluya. Dice Cristo, sacerdote para siempre. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Esto es en forma de pregunta. Santo sea el Señor. Porque que la ley, aleluya, solamente servía, aleluya, para señalar el pecado. Aleluya, dice. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Entonces nosotros estamos viendo en la historia de Melquisedec, que está en Génesis 14, aleluya, que ya ahí estaba previsto, aleluya, que se iba a dar la ley mosaica, pero que también esta ley iba a ser reemplazada, aleluya, por lo que es la gracia de Dios, en donde tenía que haber un sacerdote que fuera eterno, aleluya. Los levitas que todavía no habían venido tampoco, estaban siglos tal vez para que ellos vinieran, aleluya. Se sabía, aunque Dios le había dado el sacerdocio perpetuo, aleluya, pero vemos más adelante entonces que el Señor por su desobediencia quiso quitárselo.
se lo quitó. Bendito y santo sea el Señor. Que nos está mostrando de la palabra que no había ninguno digno, aleluya, de recibir esas ofrendas. Aleluya, esas ofrendas. Santo sea el Señor. Que esto solamente era temporal, hablándonos, aleluya, de que iba a venir uno, que ese iba a ser el que iba a recibir las ofrendas. Cuando estamos hablando de estas ofrendas y estos diezmos, estamos hablando de la adoración total. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Solamente el Cordero, aleluya, fue encontrado digno, aleluya. Ningún hombre, aleluya, pudo cumplir, aleluya, con los requerimientos de la ley. Tenía que venir ese Mesías, ese Dios, aleluya, creador, que nos hizo a su imagen y semejanza, que creó todas las cosas. Tenía que venir en forma de hombre. Santo sea el Señor. Bendito. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente, aleluya, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, aleluya, que ha llegado a hacerlo, aleluya, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Claro, porque nuestro Maestro, nuestro Señor venció la muerte. Cuando Él murió, aleluya, la tierra y la muerte no pudieron retenerlo, aleluya, tuvieron que expulsarlo, la tierra tuvo que vomitarlo, aleluya, porque Él resucitó al tercer día. Bendito. ¿Por qué? Porque Él murió en santidad, aleluya. Él murió, aleluya. El único que pudo cumplir la ley, aleluya, fue Él, dando su vida en la cruz del Calvario, aleluya, para a través de esa vida, aleluya, de esa inmortalidad que Él recibió, nosotros pudiéramos obtener, aleluya, aleluya, esa misma inmortalidad, aleluya, la salvación. Alabado sea el Señor. Pues de Él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es lo que leímos anteriormente en el Viejo Testamento. Aleluya. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Aleluya. La ley fue reemplazada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Escuche esto, Dios le ordenó como sacerdote perpetuo, pero no con un juramento, aleluya. Pero de Jesucristo sí, Él hizo el juramento, aleluya. Pero Él, por su juramento del que le dijo, el Señor ha jurado, lo que vimos en Salmo 110:4, y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Es decir, fue un juramento del Señor, aleluya, de que Él iba a ser el sacerdote para siempre. Aleluya, la raíz de Isaí, la raíz de David, aleluya. Dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte le impedía continuar, aleluya, aleluya, Dios. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, aleluya. Es que Él nos salva una sola vez para siempre, bendito y santo, aleluya, a través de esa resurrección que Él tuvo. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, aleluya. Porque convenía que tuviéramos un sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no se necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Decir que Cristo tenía que ofrecer, aleluya, Cristo se ofreció a sí mismo, aleluya, una sola vez, y con eso tuvo el perdón de los pecados para toda la raza humana, para todo aquel que decida creer en Él. Aleluya, dice, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo
hecho perfecto para siempre. Aleluya. Y con esto terminamos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito y santo sea el Señor, al cual le damos a Él toda gloria, toda honra y toda majestad. Gracias, Padre, por tu palabra, por revelar esos secretos, Señor, que están escondidos, Señor, en tu palabra para aquellos que te buscan, Señor, por este pan de vida que tú nos has dado en este momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que Dios le bendiga y le guarde. Aleluya. Santo sea el Señor.